¿Por qué la mayoría de los mecánicos recomiendan eliminar el termostato? ¿Es esto beneficioso o dañino para nuestro coche? Vamos a ver qué es el termostato y cuáles son los beneficios de quitarlo y de mantenerlo en nuestro automóvil. Un termostato es una válvula que distribuye el flujo de agua o de líquido refrigerante a través del sistema de refrigeración del coche, alternando por un circuito que pasa por el radiador y otro que no, según la necesidad del automóvil, si queremos tener temperatura caliente o si queremos tener temperatura fría. Algunos mecánicos llaman al termostato el apéndice de los autos, que lo traen pero no sirve para nada, mientras otros dicen que es una pieza igual que el motor, es una pieza igual que la transmisión, es una pieza muy necesaria. Aquí vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de quitar un termostato de nuestro coche. Primero, ¿qué es lo que pasa cuando eliminamos el termostato de nuestro automóvil? Lo que sucede es que el líquido refrigerante pasará por el sistema sin detenerse. Todo el tiempo que el carro esté en marcha, el líquido va a estar yendo y viniendo, algo que no es así si tenemos el termostato integrado en nuestro coche. Si el anticongelante está en circulación todo el tiempo, nuestro coche tardará mucho más en alcanzar la temperatura ideal que debe tener un automóvil a la hora de ser manejado en autopista para proporcionarnos un clima dentro del coche, ya sea frío o caliente, si estamos conduciendo en temperaturas altas o en temperaturas muy bajas. Normalmente la temperatura del agua dentro del sistema del coche y el radiador debe estar en unos 90 grados centígrados y unos 95 grados Fahrenheit. Ese es el punto donde el termostato cierra y abre. Cuando alcanzamos la temperatura ideal, pues el carro mantiene el agua en sistemas separados. Tanto cambia el agua que estaba en el sistema del motor y lo vuelve a traer al radiador, como saca el agua del radiador y la vuelve a circular al motor hasta que ésta alcanza nuevamente una buena temperatura y la vuelve a distribuir el sistema. Esto sucede mientras tenemos termostato, permitiendo que la temperatura no exceda el nivel de calentamiento que necesita nuestro coche y evitando el gasto de combustible. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que tenemos cuando quitamos el termostato de nuestro coche? La única ventaja es que vamos a tener el agua y el líquido refrigerante circulando por el sistema del motor todo el tiempo, y esto evitará que a veces el carro se caliente, porque el agua siempre está circulando y va a permitir una temperatura más baja. Lo recomendable es mantener el termostato en nuestro automóvil aún así no esté funcionando. Esta pieza que estamos viendo aquí se abre y se cierra cuando la temperatura del agua alcanza los 90 grados Celsius. Pero aunque no esté funcionando, no permite el libre flujo por las mangueras y por los conductos del sistema del radiador, y esto ayuda a que el agua se mantenga en ambas recámaras y así podemos tener la temperatura ideal dentro de nuestro coche. Si eliminamos el termostato por completo, entonces nuestro automóvil va a estar trabajando en frío. Esto emite más calor, hasta el catalizador puede obstruirlo, y es una pieza que cuesta mucho dinero y no quisiéramos tener una avería con el catalítico y tener que reemplazarlo. Además que contaminamos más porque emana más gases de dióxido de carbono si no tiene termostato. Aquí estaríamos ocasionando dos daños: primero al automóvil, quitándole vida útil a nuestro catalizador, y segundo, emitiendo más dióxido de carbono hasta la atmósfera. Los automóviles que no tienen termostato no pueden ser importados internacionalmente. Por ejemplo, si vives en los Estados Unidos y tienes un coche normalmente nuevo que puede llevártelo a cualquier país de Latinoamérica y le han removido el termostato, en aduana no van a permitir que ese coche entre hacia ese país. Por ejemplo, si te está yendo a México, no podrás transitar en ese automóvil porque no cumple con los requisitos del estado. Hablando de México, hay un detalle muy importante que debemos conocer si tenemos un automóvil y queremos remover el termostato. Como México tiene
una temperatura tan agradable, un clima bastante cálido en algunas áreas del país, en estos estados se puede remover el termostato, porque si el carro tiende a calentarse, si es un automóvil viejo, lo vamos a mantener frío por mucho más tiempo. El coche nos va a dar un servicio más óptimo porque se mantendrá con una temperatura más baja. Por lo contrario, si estamos en el norte, donde es mucho más frío, ahí vamos a necesitar el termostato porque el carro va a graduar la temperatura, el termostato va a estar abriendo en los momentos necesarios y vamos a poder utilizar la calefacción de una forma adecuada. Por eso esta pieza en los países fríos es imprescindible para los automóviles, ya que le da al motor más tiempo y espacio de alcanzar la temperatura ideal para que funcione tanto el aire acondicionado como la calefacción. Entonces, ahora que sabemos qué es el termostato, para qué se usa, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, la causa y los efectos, que son dañar nuestro catalítico, emitir más dióxido de carbono a la atmósfera, mantener tu automóvil más caliente o más frío dependiendo la temperatura que quieras alcanzar para que tu aire acondicionado y tu calefacción funcione, podemos tomar la determinación y la decisión de decirle a nuestro mecánico cuando vayamos a visitar el taller si queremos que este remueva el termostato o si queremos mantenerlo en nuestro auto. Para mí, lo recomendable es tenerlo porque si el carro lo trae es porque lo necesita. Igual que los seres humanos, nosotros necesitamos el apéndice, no sabemos para qué, pero ahí la tenemos y debemos cuidarla. Así que si esta información le es de valor, déjennos un buen like, suscríbanse a nuestro canal, nosotros le enviamos un gran abrazo y siempre debemos ser responsables con nuestros automóviles sin emitir dióxido de carbono a la atmósfera y cuidando cada una de nuestras piezas, como es el caso del termostato, mejor conocido como el apéndice de los automóviles, según lo mecánico. Así que no olviden suscribirse.